Hola, ¿qué tal? Bienvenidas nuevamente a mi canal de Pati Urda. Bueno, hoy tengo un invitadas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Eduardo Haas? Hola, muy bien, buenos días. Buenos días. Qué bueno. Y es un placer estar aquí en la ciudad de Querétaro. Pues bueno, le pedí de favor que hiciéramos hoy una entrevista para hacer algunas dudas que luego me mandan correos y me hacen algunas preguntas. Pero me gustaría que le platicaras a la gente, tú, ¿a qué te dedicas? ¿Qué es un coach? ¿Qué es lo que tú eres un profesional en esto? Ok, muchas gracias. Bueno, mira, de entrada lo único que puedo decirles es mi profesión es licenciado en Relaciones Industriales y hago esta introducción porque la carrera que yo estudié está enfocada a las relaciones de las personas dentro de las organizaciones, independientemente de cualquier fin, ya sea productivo, de servicios o social. Perfecto. Desde ese punto de vista, mi experiencia pues, ha sido de aproximadamente unos 30 o 35 años, ¿sí? Siempre enfocado a las relaciones humanas dentro de la empresa. Esto me llevó al final de mi carrera laboral dentro de una empresa en México a buscar algo más, y ese algo más lo encontré en lo que es el coaching, ¿sí? Que el coaching, como te decía, busqué algo más y en ese algo más encontré lo que es el coaching, ¿sí? Y bueno, hay muchas definiciones de coaching, pero la mía en particular es un proceso muy sencillo, es traer a la conciencia los procesos subconscientes que te tienen atorado. Entonces, ¿qué hace el coach? El coach ayuda a su coachee o a su cliente, por decirlo de una manera más clara, a ir trayendo a su conciencia todos aquellos procesos que por alguna razón lo mantienen estancado o atorado y siente que no progresa, que no avanza. Y esto te puedo hablar desde el coaching de vida, que es para cualquier persona en cualquier circunstancia, o hasta el coaching de negocios, en donde una persona que se dedica a los negocios siente que no ha logrado avanzar, y entonces el coach, a través de preguntas, a través de conversaciones, a través de una serie de herramientas, ayuda a ese empresario a ir entendiendo qué es lo que le está sucediendo, para entonces el mismo empresario empiece a encontrar sus propias respuestas. El coach nunca da respuestas, el coach no da recetas, simple y sencillamente ayuda a su cliente a que haga conciencia de lo que lo tiene atorado y él mismo encuentra sus propias respuestas. O sea, como quien dice, tú ordenas los pensamientos o la creatividad de la persona y la vas como ordenando. Esa es la misión de un coach, ¿sí? Ir ordenando todas aquellas ideas que tiene el empresario, en este caso, para que encuentre su propio camino, ¿sí? Cada empresario es diferente como persona, ¿sí? Con la consecuencia, entonces cada quien encuentra sus propias soluciones. Hay recetas generales o términos generales, pero en realidad cada empresario encuentra su propio camino, ¿sí? Y eso es lo que hace el coach, ayudar a ese empresario a encontrar sus propias respuestas. Que lo desatoras y pierde el miedo, ¿no? Definitivamente. Y cuando tú ordenas algo, como a mí me ordenan todos mis pensamientos y entonces, bueno, mis ideas, y entonces, pum, te pone todo en orden, ¿no? Así es, entonces empiezas a ver claro, dices, ok, de esta confusión que yo tenía, encontré ya un camino y este es el que voy a seguir. Claro. Siempre vas a encontrar distractores que te pueden llevar hacia un lado o hacia otro, pero cuando ya tienes una visión clara, es cuando realmente tu camino empieza a tener resultados. Ah, no, qué padre, porque bueno, mucha gente oye esa palabra y dice, ¿qué será eso, no? ¿Con qué se come? Bueno, entonces, hoy aprendimos una nueva palabra, una nueva profesión, y la verdad, mis respetos para ti, porque bueno, yo que he estado ahorita conviviendo contigo y que ya tengo mucho tiempo de conocerte, que te considero mi amigo, y la verdad es que he visto, bueno, cuando lo íbamos haciendo, dije, ay, piensa igual que yo, y no, era como que irte platicando y tú ir ordenando las cosas, ¿no? Sí, una de las habilidades que se le pide a cualquier persona que quiera dedicarse al coach es la empatía. Y la empatía no es otra cosa más que tratar de ponerte en los zapatos del otro para poder entenderlo y entonces ayudarlo. Y no juzgarlo, no decir eso está mal, sino simplemente te ordeno y tú serás el que lo hagas, ¿no? Exactamente. Bueno, más o menos así lo entiendo. Así es. De hecho, funcionamos como una especie de caja de resonancia, en donde lo que tú dices, yo te lo voy a reflejar. Obviamente que con algunas de mis experiencias o situaciones parecidas, pero básicamente respetando tus ideas, tus pensamientos, tus emociones, y entonces tú misma te vas a dar cuenta de decir, ah, es que lo que yo estaba pensando era esto y en realidad es diferente, creo que por aquí es, y simplemente sirvo como caja de resonancia. Esa es la función de un coach. Claro, sí, porque luego vas y le platicas a alguien un proyecto y te juzga y te dice esto no, esto, y te empieza a platicar sus experiencias con eso, oye, espérame, nada más quiero que me escuches, ¿no? Sí, eso es muy común con aquellos que son o consejeros o son consultores, en donde obviamente tienen mucha experiencia, tienen muchos conocimientos,
pero normalmente están pensando que el resultado debe de buscarse en función de lo que ellos saben y lo que ellos conocen, y no respetan los criterios y opiniones o deseos de su cliente. ¿Sí? Claro. Entonces, un buen consultor sí lo hace, pero normalmente los consultores en términos generales dicen, no, es que así deben de hacerse las cosas. Claro. Y el coach no, el coach simplemente te dice, ¿qué quieres hacer? ¿Cómo lo quieres hacer? ¿Cuándo lo quieres hacer? Y vamos a investigarlo. ¿Sí? Excelente. ¿No? Esa es básicamente la función del coach. No, pues excelente. Muchísimas gracias por esa explicación, porque era muy importante para que la gente le quedara un poquito claro, y sobre todo la gente aquella que no entiende muy bien las palabras, dice, es que son muy rebuscadas, ¿no? Y no las entiende, entonces qué padre. Y bueno, hoy me gustaría preguntarte, por ejemplo, mucha gente dice, soy empresario, ¿no? Ajá. Me gustaría más o menos que dijeras una definición de qué es un empresario, ¿no? Porque yo cuando le escuchaba, para mí era una palabra fuerte de tener muchas empresas y de tener en diferentes lugares. Entonces cuando me decían, eres una empresaria, decía, pero ¿por qué soy un empresario? ¿Qué define un empresario? ¿Cómo podríamos explicarle a la gente? Bueno, déjenme decirles que lo que yo les voy a comentar está fundamentado precisamente en mi preparación, en mi formación desde el punto de vista de relaciones humanas. No les voy a hablar tanto de la parte de negocios o la parte financiera, porque ese no es muy fuerte, sino es básicamente lo que son las relaciones humanas o las personas, ¿sí? Y te podría yo decir que un empresario es cualquier ser humano, porque desde que nacemos estamos emprendiendo, estamos empezando algo, y estamos empezando algo que normalmente tiene un fin y que probablemente resulte no tan fácil. De hecho, la vida misma no es tan fácil, pero se requiere encontrar incluso el fin, ¿para qué estoy yo en esta vida? Y desde ese momento puedo decirte que cualquier persona es un empresario. Si nos enfocamos ya a la parte objetiva de la sociedad, un empresario es aquel que organiza diversos elementos para alcanzar un fin. Ese es básicamente un empresario. Si ya lo vemos desde el punto de vista económico, obviamente que ese fin resultará un fin económico. Pero hay empresas que no tienen fines económicos, sino tienen finalidades de ayuda social. Esa también es una empresa. Pero ¿qué hacen las personas que están en esa empresa? Organizan una serie de elementos para alcanzar ese fin. Entonces, finalmente, un empresario es cualquier persona que organiza una serie de elementos para lograr un fin. ¿Sí? Ese es básicamente lo que yo entiendo como un empresario desde el punto de vista de cualquier persona. Perfecto. Así como, por ejemplo, el de los multiniveles, que les dicen son empresarios y la gente no ha captado muy bien el soy empresario, ¿qué es eso, no? Sí, bueno, aquí te diría yo que en la parte de lo que es multiniveles, o lo que es el multinivel en cualquiera de sus expresiones de cualquier empresa, es una persona que va a tener una serie de elementos a su disposición, ¿sí? Que la empresa con la que contrató se los va a poner en la mano, ¿sí? Y esos elementos finalmente él tiene que aprender a organizarlos para lograr su fin. Normalmente ese fin es un fin económico, claro. ¿sí? Pero ahí tenemos la ventaja, por decirlo de alguna manera, que la empresa con la que estamos contratando nos pone todos los elementos y nosotros tenemos solamente que aprender a organizar esos elementos para lograr ese fin. Algo muy importante que sucede en términos generales en los multiniveles es que cuando contratamos con esa empresa no estamos o no nos están preparando para identificar ese fin. Nos hablan de sueños, nos hablan de emociones, pero no nos están llevando a tener algo concreto. Sí existen algunos presentadores o algunos uplines que le llaman, que sí tienen esa visión y logran transmitir a su vez una visión a los que están con él, a los que están en su red. Pero es muy importante que cualquier líder de multinivel primero aprenda a definir su visión y después ayude a sus demás empresarios a definir esa visión, que es lo que yo les decía, cuando tenemos un fin en mente, nadie nos mueve de ahí. Sabemos cuál es el camino a seguir y lo demás se nos hace muy sencillo. Y por ejemplo, acabas de mencionar una frase, líder. ¿Qué es un líder? Porque mucha gente dice, yo soy líder, pero muchas veces esos líderes nada más funcionan como si fueran jefes o dicen, no te salgas de aquí, tienes que hacer esto, o son muy cuadrados. ¿Qué es un líder? Ok, mira, esa es otra de las partes que me ha gustado estudiar y no reciente, sino prácticamente desde que inicié mi carrera me ha gustado el aspecto del liderazgo. Y yo defino a un líder como una persona que tiene el control de su vida, para empezar. Si un líder no tiene el control de su vida, difícilmente va a poder ayudar a otros a tener el control de sus propias vidas. Ay, me encantó eso.
Entonces, finalmente te diría, para ser líder primero debo tener un control de mi vida. ¿Y qué significa tener un control de mi vida? Saber exactamente qué espero yo de esta vida, ¿sí? ¿Para qué vine a esta vida? ¿Cuál es mi misión? ¿Cuál es mi objetivo? ¿Sí? Y en función de eso, tengo un camino, tengo un plan, tengo acciones que voy a realizar para lograr ese fin. Si yo logro hacerlo conmigo, puedo transmitirlo a los demás. Claro. Si no, de lo contrario, simplemente estoy replicando un modelo de jefe subordinado. Así ¿sí? es. Porque... Tú haces lo que yo te digo y se acabó. Y no dejas que los demás usen su creatividad, ¿no? Y no dejas que los demás digan, voy a volar solitos, ¿no? Definitivamente, o sea, un líder tiene que ser un líder inspirador. E inspirador significa que te ayudo a que tú te inspires, no a que yo te ponga las inspiraciones en tu cabeza. Esa es para mí realmente la característica de un buen líder, que ayuda a otros a lograr su propia inspiración. O hay también líderes que ellos quieren hacer todo y no delegan, ¿no? Cosas, también podría ser que... Pues yo no les llamaría líderes, más bien les llamaría jefes. Jefes. Yo tuve la suerte o la situación de pasar en una empresa en donde tuve diversos jefes y algunos eran líderes, pero la mayoría eran jefes. Y el jefe no es otro más que el que te dice, esto es lo que hay que hacer y así se hace y no discutas. Claro. ¿Sí? Esos son lo que le llamarían, entre comillas, líderes autoritarios. Claro. Que finalmente, desde mi punto de vista, ese no es un líder, ¿sí? Es un dictador. Claro. Y otra pregunta, muchas gracias, me encantó tu respuesta, muy sencilla y fácil, como me gustan a mí las cosas. Pero otra cosa que me dicen, Pati, es que yo no soy buena para las ventas. Esa frase siempre la escucho y bueno, yo creo que no es así, ¿no? ¿Tú qué opinas de eso? Pues también hablar de las ventas. Creo que tenemos ahí un conflicto de conceptos o de ideas. Definitivamente yo pienso, al igual que como estábamos hablando del empresario, las ventas es una función natural del ser humano. ¿Por qué? Porque normalmente, sin darnos cuenta, estamos haciendo una interacción de compra-venta en las relaciones que se dan en la sociedad. Y cuando me refiero a compra-venta no quiero que esto se tome como algo mercantilista. Simple y sencillamente, por ejemplo, en una relación de pareja, ¿sí? Yo como persona, como varón, ¿qué le puedo ofrecer a la mujer para que ella se interese en mí? Y a su vez la mujer, ¿qué me puede ofrecer a mí para que yo me interese en ella? Y esa es una relación de venta. ¿sí? Igual que con hijo y mamá y papá, ¿no? Definitivamente. Podríamos llevarlo al nivel de los amigos, ¿sí? Para que yo pueda interactuar con un grupo de amigos, yo tengo que ofrecer algo a ese grupo, ¿sí? Y ese grupo me tiene que ofrecer a mí algo a su vez, claro. Para que entonces se pueda dar la interacción, ¿sí? Claro. Y en el caso de los padres e hijos, pues obviamente que no es una situación de compraventa como tal, porque los hijos llegaron sin que lo pidieran, ¿sí? O sea, ellos no vinieron a comprar algo, simplemente llegaron. Pero ya cuando existe la personita como tal, incluso desde que son muy pequeños, empieza a haber esa interacción de que si me porto bien me das algo, ¿sí? Para que tú te portes bien te voy a dar algo, pero además tú me das cariño, yo te doy cariño, me das afecto, te doy afecto. O sea, esto es, les digo, una función natural y vuelvo a insistir, no se trata de una situación mercantilista, sino simplemente de una función natural. Ahora, ¿qué pasa ya cuando lo llevamos esto al terreno de los negocios? ¿Sí? Tenemos un concepto de que el vendedor es alguien que está tocando puertas y que está insistiendo en vender algo, ¿sí? Creo que en términos generales, ya hablando de lo que es multinivel, la venta no es otra cosa más que transmitir una emoción, ¿sí? Exactamente. Un buen vendedor de cualquier empresa tiene éxito cuando transmite emociones. Y para poder transmitir emociones, él tiene que sentir esas emociones, ¿sí? Tuve por ahí una experiencia en alguna empresa donde estuve vendiendo cursos de capacitación. Mientras yo no daba la capacitación, no era capaz de transmitir la emoción a quien me iba a comprar los cursos de capacitación. Hasta que los empecé a dar, realmente empecé a transmitir esa emoción y empecé a tener buenos resultados, ¿sí? Entonces, para mí la venta, desde el punto de vista de que estamos hablando de multinivel, es transmitir emociones. Y para transmitirlas tienes que sentirlas. Y también un poquito conocer el producto, ¿no? Porque me acuerdo que cuando yo empecé en la empresa de multinivel en la que estoy ahora, yo inicié pues ofreciendo el producto, pero no lo tomaba. Entonces casi no lo distribuía, ¿no? Hasta que un día me enfermé renalmente y empecé a tomar el producto. ¿Y cuál era el que más vendía? Pues el renal, porque lo decía con emoción, porque lo decía con pasión.
y decidí empezar a tomar todos los demás productos, ¿no? Definitivamente, ese es parte del proceso de comunicación. La comunicación tiene un 80% de emociones y un 10% de palabras, ¿sí? Claro. De contenido textual. Entonces, realmente lo que transmite cualquier comunicación son las emociones. Entonces, mientras no las siento, es muy difícil que yo pueda convencer a alguien. Claro, o también, por ejemplo, a lo mejor dicen, yo no soy buena para las ventas porque a lo mejor tu autoestima no estás, como dicen, como decías hace rato, no estás, no sabes hacia dónde vas, no estás bien enfocada. Sí. Y tal vez por eso tengas el temor y tú tengas esa creencia limitante de que no eres buena para las ventas, ¿no? Definitivamente sí, y esto, como tú dices, es una simple creencia, porque si platicamos con una persona que esté en esas condiciones y le empezamos a llevar a recordar sus procesos de venta naturales que hace, se va a dar cuenta que es muy buena vendedora. Lo que pasa es que cuando le pones un objetivo específico, ahí es donde dice, es que aquí no puedo, ¿sí? Claro. Y lo único que tiene que hacer es experimentar por primera vez, arriesgándose como buen empresario, aventándose, como dicen, a la primera, y la segunda va a ser más fácil, la tercera más fácil, hasta que llega un momento en que dice, oye, pues esto es lo que hacía siempre. Claro, ¿sí? Y es fácil, ¿no? Dicen, oye, pues era fácil, no me había fijado, ¿no? O es. las mujeres cuando están están casadas o y quedan viudas o se divorcian, empiezan a la venta, y oye, pero no se me daba esto, ¿no? Entonces fue como que la necesidad y te fue a darle la emoción y todo lo demás, ¿no? Sí, ese es otro factor muy importante que es lo que te impulsa, ¿sí? Algo que tú sientes aquí en esta parte de tu cuerpo, ¿sí? en el plexo solar, que es el que realmente te impulsa a hacer las cosas, ¿sí? En muchas ocasiones es incluso cuando pierdes el miedo, ¿sí? Cuando tienes una urgente necesidad de hacer algo, de obtener algo, pierdes el miedo a enfrentarte a ciertas situaciones, aunque después digas, es que me estoy muriendo de miedo porque lo hice y no supe ni cómo lo hice, pero es que algo desde aquí, desde el centro de tu cuerpo, te impulsa a hacer eso. Esto puede ser una necesidad, como el caso que tú decías de alguien que de pronto perdió su fuente de sustento y se ve obligado a hacer algo para alimentarse, para alimentar a sus hijos, para sacar a su familia adelante. Eso lo siente aquí, ¿no? O sea, no lo trae en el cerebro le ayuda a pensar, le ayuda a más o menos darse una idea, pero en muchas ocasiones las cosas las hace siquiera sin pensar. ¿Por qué? Porque esa emoción, esa fuerza la tiene aquí y eso es lo que le impulsa a hacerlo. Cuando nosotros queremos que todo surja del cerebro, que todo surja del pensamiento, que todo surja de las ideas, nos atoramos. Claro. ¿Sí? O sea, demasiado pensamiento nos lleva a la parálisis. Entonces a veces hay que dejar que esto que tenemos aquí en el centro de nuestro cuerpo nos impulse hacia adelante. Y también, bueno, aprendí con el paso que también cuando no estás enfocado, lo que ayer me decías, cuando tú no estás enfocada en algo, te da miedo a algo. Y también, bueno, también me di cuenta que cuando tenía miedo a algo tenía que investigar, porque muchas veces también es falta de conocimiento, ¿no? A lo mejor no voy y le vendo cremas, te vendo cremas, como me dices, porque soy hombre y van a decir, pues, ¿cómo vendes cremas, no? Pero a lo mejor si tú estás bien enfocado, sabes hacia dónde vas y lo que quieres, pues pierdes el miedo, ¿no? Y te dice, ¿no tienes miedo, Pati? No, la verdad no tengo miedo, ¿no? Claro, definitivamente sí, cuando tienes un enfoque, parece como si fuera arte de magia, pero se empiezan a armar los rompecabezas en tu favor. Cuando tú no estás enfocado, todas las piezas, aunque pudieran embonar, simple y sencillamente tienen un desorden, ¿sí? Claro. Entonces es muy importante para que nosotros podamos tener un buen resultado en nuestra vida, en cualquiera de los aspectos de nuestra vida, es tener un enfoque. Un enfoque, saber a dónde quiero llegar. ¿Pero qué es un enfoque? Para que la gente más o menos le quede claro. A lo mejor me dicen, es que me las dices con manzanas y peras. Bueno, a veces la gente dice, un enfoque cree que es un foco, te lo juro. Hay gente que me dice, un enfoque se me hace como un foco, Pati, no sé cómo hacerle, ¿no? Como atornillar el foco. Ajá, como el foco, y no entiendo qué es eso, ¿no? Okay. Un enfoque es, por ejemplo, yo quiero viajar a la ciudad de Acapulco. ¿Cuándo lo quiero hacer? Desde ahí tengo que empezar a definir. ¿Cuándo? ¿En qué lo voy a hacer? ¿Con quién voy a viajar? Etcétera. Pero mi enfoque es, quiero viajar a la ciudad de Acapulco. ¿Sí? Ese es mi enfoque, es eso. Vamos a poner otro ejemplo. Quiero tener una vida tranquila, con buenos resultados económicos, sin tener que pasar apuraciones económicas, vivir lo más tranquilo posible. ¿Okay? ¿Qué tengo que hacer para lograrlo? Pues tengo que iniciar
o un negocio, o buscar un trabajo, etcétera. O sea, ya el cómo, ¿sí?, se va a dar en función de lo que tú quieres lograr. Hay un ejemplo que me gusta mucho, que ya te lo platicaba, que es el caso de los navegantes, ¿sí?, de un barco. Si un capitán de barco, cuando sale del puerto, no tiene un destino al cual llegar, ¿sí?, se va a perder en la inmensidad del mar. Y cualquier viento que le sople lo va a llevar a cualquier lugar, porque él no tiene un destino final. Sin embargo, cuando ese capitán al salir del puerto tiene un destino concreto, aún con los vientos en contra, él logra ir hacia ese lugar, ¿sí? ¿Y cómo hace que los vientos en contra trabajen a su favor? Pues simplemente moviendo su velamen, o sea, acomodando las velas para que esas fuerzas lo lleven tal vez primero en una dirección un poquito desviada, pero siempre hacia adelante, ¿sí? Empieza a navegar como en zigzag. Aparentemente se está desviando su objetivo, pero él sabe que lo tiene y lo único que hace es desviarse un poco, pero siempre hacia adelante, luego agarra un sentido contrario, pero siempre hacia adelante, y aunque aparentemente se está desviando, él siempre va hacia adelante, ¿sí? A lo mejor no llega tan rápido como hubiera querido, pero finalmente lo logra. ¿Por qué? Porque tiene un destino final. Y eso es lo que nosotros debemos encontrar en todos los aspectos de nuestra vida. ¿Cuál es el destino final que quiero lograr para que entonces todas las piezas empiecen a armarse y a funcionar en mi favor? Claro, es como cuando alguien se pone como enfoque decir, voy a inscribir a alguien y de repente vas con alguien y dice que no, otro te dice que no, y vas como en zigzag. Este no me dijo que no, pero me dio una referencia, y vas como por la vida así, ¿no? Entonces cuando no tienes un enfoque y te desvías un poco, porque eso nos pasa mucho a las mujeres, nos desviamos, no terminamos ciclos, nos desviamos porque el hijo, porque es que mis hijos están muy chiquitos y la culpabilidad es siempre de las mujeres, y entonces te vas perdiendo y entonces no vas como en zigzag, ¿no?, sino te quedas ahí atorada y ya no te desaturaste, ¿no?, y te quedaste porque no tenías un enfoque, como tú dices, ¿no? O simplemente pierdes ese destino y tomas otro, ¿sí? Claro. Y finalmente todo el esfuerzo que habías puesto en el primero se pierde y ya tienes que empezar a un nuevo camino. Claro. Y si más adelante empiezas otro nuevo camino y más adelante otro nuevo camino, finalmente son caminos que nunca llegan a ningún lado. Déjame ponerte un ejemplo que a mí en lo personal me ocurre con mucha frecuencia, es cuando voy manejando, cuando voy conduciendo un vehículo. Si yo no llevo muy claro el lugar a donde voy, ¿sí?, mis pensamientos me pueden llevar a otro lugar. Y me ha sucedido con cierta frecuencia de que de pronto voy manejando y aparentemente voy en automático, y cuando va alguna de mis hijas, alguna persona que me acompaña, dice, oye, no íbamos a tal lugar. Sí, es cierto. ¿Por qué? Porque perdí el enfoque, porque mi pensamiento me distrajo y me fui automáticamente a otro lugar. Entonces, esto es lo que es el enfoque, es decir, qué es lo que estoy haciendo, qué es lo que quiero lograr y mantenerme siempre en ese camino. Es lo que en el cuerpo de marines de los Estados Unidos le llaman el focus, ¿sí? Y eso se lo repiten constantemente. Focus, focus, enfócate, enfócate, enfócate. No dejes que te distraigan las cosas que hay a tu alrededor. Porque hay algo que desde mi filosofía que yo tengo y que practico es: la vida siempre te está poniendo distractores. ¿Para qué? Para probar si efectivamente lo que quieres es lo que realmente quieres, ¿sí? Si tú no estás convencido de lo que quieres, cualquier situación que suceda en tu vida diaria te va a desenfocar y te va a llevar a otro lado. Y ya perdiste. Claro. En cambio, si tú tienes un enfoque y dices, aunque aquí haya algo muy atractivo, aunque aquí haya algo, un pan de dulce, aunque aquí haya esto otro, mi enfoque es esto. Claro. Y la vida no me va a distraer porque yo tengo un enfoque. Además, también cuando tienes el enfoque, como que vas encontrando a las personas adecuadas y te va acomodando y dices, es que este negocio no me salió, bueno, es que eso no era, el enfoque es otro, tú síguele, todavía vas a encontrarlo. Y también, como les digo, llevar tu mapa, ¿no? O sea, tienes que llevar un mapa porque a lo mejor no sabes llegar ahí, pero bueno, informándote, tomando cursos, que luego a la gente no le gusta invertir mucho, tomando talleres, cursos, no sé, pláticas, libros, en internet, hay tantas cosas para informarte, para poder llegar a tu enfoque va a ser más rápido, ¿no? Más fácil, ¿o no crees? Definitivamente, primero, si ya tienes el enfoque, como decías, como que se van las piezas acomodando para ayudarte a lograr lo que estás buscando. Pero además, obviamente, requiere de un esfuerzo, ¿sí? Y un esfuerzo que no solamente es el esfuerzo físico, sino también es el esfuerzo mental, el esfuerzo de buscar, el esfuerzo de decir, bueno, si no sé esto, que tengo que
aprender para saberlo, ¿sí? Si no soy hábil en esto, ¿qué tengo que hacer para lograr esta habilidad? Pero todo eso que tú estás haciendo son acciones que te llevan a un mismo lugar, ¿sí? O sea, no pierdas el enfoque. Es esto que tú mencionas de que hay personas que no, por no saber, ya no siguen adelante, ¿sí? Es precisamente de los distractores. Y aparece un distractor que se llama falta de conocimiento. Si tú cedes ante ese distractor, simplemente vas a abandonar lo que tú estabas buscando. ¿Por qué? Pues es que como no sé, lo voy a dejar. Y te repito, eso simplemente es un distractor. ¿Por qué? Porque el conocimiento no está limitado. Cualquier persona tiene acceso al conocimiento, y más ahora que es la era de la información, cualquier persona puede lograr tener el conocimiento siempre y cuando tenga realmente un objetivo, ¿sí? Y aquí quiero, para concluir nuestra plática, solamente decirte que hay un elemento más que se llama disciplina, ¿sí? Wow, sí, muy el importante. aspecto de la disciplina es precisamente el que nos va a ayudar a que todos esos distractores podamos o hacerlos a un lado o convertirlos a nuestro favor. Si nosotros no tenemos disciplina, finalmente lo único que vamos a hacer es iniciar algo y dejarlo a medias, iniciar algo y dejarlo a medias. ¿Y qué va a resultar al final de nuestra vida? Que nos vamos a sentir frustrados porque nunca logramos nada. Y vamos a pensar que todos tienen la culpa, pero no somos responsables. ¿Y cómo puedo iniciar siendo disciplinado? Porque a lo mejor no me lo enseñaron de niño, a lo mejor, no sé, ¿cómo podría alguien iniciar a ser disciplinado? Me voy a referir a una conversación que tuve hace poco con un amigo que me decía que una vez tuvo la oportunidad de dar su plática porque era el padrino de unos 15 años, y le dijo a la quinceañera: te voy a regalar algo que en la medida que lo uses va a crecer. Y le dio una serie de valores, ¿sí? No me voy a meter en todo, simplemente te voy a ir a la disciplina. La disciplina, en la medida que la practicas, crece. Entonces la disciplina es algo que puedes adquirir en cualquier momento, ¿sí? Y te pongo, por ejemplo, si tú dices quiero empezar con la disciplina, como quieras llamar, te invito a que te levantes todos los días a la misma hora, pero que lo hagas de manera consciente. Sí. En determinado momento tu cuerpo empieza a reaccionar automático, ¿sí? Y aunque te acuestes a las 2, 3 de la mañana, tú dices me voy a levantar a las 7 o a las 6, y todos los días conscientemente te levantas a las 6. Empiezas a practicar esa disciplina. Y después de ahí dices, bueno, ahora voy a acostumbrarme todos los días a tomar un vaso con agua al momento de levantarme. Lo primero que vas a tomar no es agua. Y lo vas haciendo todos los días, todos los días. Esas son pequeñas prácticas de disciplina que a la vuelta del tiempo las puedes ir incrementando hacia otras. ¿Sí? Muy bien. Entonces, solamente te diría, para finalizar, es un empresario, es alguien que tiene una visión, que sabe a dónde va y que puede hacer que todo funcione a su favor cuando tiene una visión, ¿sí? Perfecto. Y si eso lo complementa con la disciplina. Ya tenemos la disciplina, entonces, con el enfoque, ¿sí? Y con esta emoción que traemos dentro, que es la que nos impulsa realmente a hacer las cosas, entonces podemos decir que estamos en el camino del éxito, ¿sí? Creo que esto sería como corolario. Un empresario tiene que ser disciplinario, tiene que tener visión y tiene que tener esa emoción de llegar al objetivo que está buscando. Ah, excelente, Eduardo. Pues, ¿qué te puedo decir? Estuvo excelente, yo creo que nos quedó sumamente claro. Te agradezco muchísimo, agradezco mucho el apoyo que he recibido de tu parte, mil gracias. Y bueno, si me dejas que le diga a la gente la sorpresa que les tenemos. Claro que sí, como no, todas Bueno, órdenes. pues Eduardo Jasso se va a integrar al módulo 5, al módulo 5, donde nos vas a enseñar, explicarle un poquito a la gente cuando ya se vayan a graduar, que ya viene un gran cambio en ellos y en ellas, ¿no? Sí, definitivamente, bueno, lo que tenemos platicado con Patti es que en el último módulo tendremos lo que es la definición de empresario. Nos voy a ayudar a definir su visión, cuáles son sus propósitos, a dónde quieren llegar con esto que están aprendiendo, y finalmente se llevarán en las manos un proyecto ya blanco y negro, como se dice vulgarmente, en papel, en donde ustedes van a decir qué quiero, cómo lo quiero, cuándo lo quiero y qué tengo que hacer para lograrlo. Wow, no, pues está padrísimo, ¿no? Así la gente le va a quedar más claro y va a ser más personalizado. Y bueno, yo creo que van a salir muy preparados de este taller, ¿no crees? Definitivamente, porque comentábamos hace un rato, el objetivo es que terminando los 5 módulos tengas ya la preparación suficiente
para convertirte en un verdadero empresario. O sea que en el módulo quinto vamos a ver lo que es, bueno, un poco de autoestima, que vamos a ver cómo anda, porque bueno, la trabajamos mucho en los módulos. Vamos a ver lo del proyecto de vida, que se podría poner así, un proyecto de también saber cómo del multinivel, hablar de un poquito de la imagen, que habíamos hablado, la cena baile de graduación, donde se tienen que ir bellas y hermosas, y cómo se llama, y al otro día el desayuno para que termines tú con ellos su proyecto para que se lo lleven a cada una de sus ciudades, ¿no? Así es, que es lo que podemos llamar nuestro primer desayuno de negocios, y que posteriormente se puede ir haciendo de manera regular para que con las experiencias de los demás empresarios nos vayamos nutriendo y entonces formamos una liga de empresarios que va a hacer que nuestro negocio crezca. Perfecto, Eduardo. Pues, ¿qué te puedo decir? Mil gracias, y si me permites vamos a poner abajo de Eduardo su correo electrónico por si tienen alguna duda, pregunta acerca del tema que manejamos el día de hoy. Bueno, más adelante me gustaría que pudiéramos tener otra plática, pues para ayudar a la demás gente, sobre todo gente que bueno, no tenemos cerca, que no vive en México y que está muy lejos, y que dice, Pati, bueno, tu información nos ayuda, que bueno, se los agradezco el apoyo, y que bueno, pues muchas gracias. Ahora no sé si quieras decir algo antes de concluir. Pues darte las gracias por esta invitación, y definitivamente en una siguiente oportunidad todas sus preguntas, todas sus inquietudes nos darán el tema para poder hacer una entrevista como esta que me has hecho y darles información y resolverles algunas de las dudas, sobre todo las más generales, que nos estén llegando al correo. Estamos a sus órdenes. Perfecto, Eduardo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Como siempre, mi nombre es Pati Urdapilleta y esto fue hecho con mucho cariño. Nos vemos hasta la próxima.